¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Estamos ubicados en la región 107 del fraccionamiento Paraíso Maya, aquí en Cancún, Quintana Roo. Y bueno, pues seguimos con este malestar. Es necesario que tomemos provisiones. Habíamos comentado que en este desarrollo de tres domingos que hemos visto la fe, que empezamos con Habacuc, después el tema fue tener fe, y hoy que estamos cerrando con broche de oro los 42 milagros del Señor Jesús, vamos a seguir viendo cómo se desarrollaron los milagros que nos hacen falta. Vamos a recordar que Él hizo 7 curaciones a espíritus inmundos, 5 a paralíticos, 4 a ciegos, 2 a leprosos, 11 curaciones hechas de modo genérico, 9 milagros sobre la naturaleza y 4 milagros sobre la resurrección. Bien, pues sigamos. El hombre de la mano seca. En este milagro, el Señor trata a este hombre de una forma muy particular. Volvemos a lo mismo. Los fariseos estaban buscando un motivo para acusar a Jesús y no le quitaban la vista para ver en dónde se iba él a equivocar. Había una mujer encorvada que llevaba 18 años, se le había metido un demonio que la había vuelto jorobada. Es importante que nosotros veamos. Los fariseos, fíjense, en la Torá, el libro de la Torá de los judíos, y nosotros tenemos nuestra Biblia, que a esos 5 libros le llamamos el Pentateuco. Bueno, en la Torá dice las escrituras que los judíos son de cerviz muy dura, son tercos, son necios, y bueno, ellos interpretan a su conveniencia las escrituras. Y entonces Dios en el capítulo 2, en el libro de Génesis, versículo 2, habla que en el séptimo día, ¿sí?, Él reposa. Bueno, vemos aquí nos narran, ¿no?, que esta mujer había estado enferma durante 18 años. Y les decía, en las escrituras dice que Dios el séptimo día reposa. Ellos le cambian el concepto y dice que Dios descansó. Dios no se cansa, Dios no duerme, Dios es poderoso, Él no necesita tomar un respiro, ¿sí? Dios, el séptimo día, reposó. Y reposar es estar en un estado de quietud. No sé si ustedes alguna ocasión hayan ido a un centro comercial y vean que quizá va un papá con su criaturita de 1, 2 años y el chavito va todo abandonado, todo desparramado. Y la imagen que nos está dando, el lenguaje que nos está expresando es que esa criatura tiene tanta confianza de ir en los brazos de su padre que se abandona, que siente que está protegido. Bueno, pues Dios reposó el séptimo día para enseñarnos que necesitamos nosotros estar en un estado de quietud, de gozo, en los brazos de Él. Y fíjense, hay personas necias. A mí, que trabajo con adolescentes, me sostienen, me afirman que el Señor Jesús tuvo su que ver con María Magdalena y que tuvo una hija, ¿sí? Y su fuente de información es una película. Ellos ni siquiera el libro llegaron a leer, donde la tesis es de que efectivamente Jesús, dice la película, el Código Da Vinci,
que Jesús tuvo amoríos con María Magdalena y tuvieron una hija. Es importante, es necesario que nosotros tengamos en cuenta estos 3 libros, ¿sí? Y analicemos cada uno de los capítulos. Fíjense bien, en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, está hablando de Jesús y dice: nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y aquí en Mateo 5, 17 y 18 es el Señor Jesús que dice: yo no vengo a abrogar la ley, vengo a darle cumplimiento, y ni siquiera una tilde le voy a modificar. Juan 6:38 es el Señor Jesús que dice: yo bajé del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, si Jesús cabalmente va a darle cumplimiento a la ley, pues es imposible pensar que Él va a fornicar. Su venida a la tierra no era para hacer una vida común y corriente, era para mostrarnos el Evangelio, las buenas nuevas, donde nosotros, por medio de Él, podemos reconciliarnos con Dios. Invariablemente, hay gente necia que sus fuentes de información son totalmente desvirtuadas. Bartimeo, el de Jericó, lo mismo, el Señor Jesús va caminando, Bartimeo percibe que viene Jesús y le empieza a gritar que por favor lo sane. Y al estar ya frente a frente con Jesús, él le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es importante que nosotros, cuando estemos leyendo la Biblia, cada vez que veamos el camino, se está refiriendo a Jesús. Y prácticamente Bartimeo se rayó, porque él nada más pedía sanación, pero Jesús le dio, aparte de la sanación, le dio salvación. Fíjense, la gente cree que, como los porros en la prepa, tienen pase automático a la universidad. Y las personas piensan que cuando se mueran, tienen pase automático para irse al cielo. Y están equivocados. El desconocimiento de la ley no te exime su cumplimiento. Y para lograr la salvación hay 4 libros que son importantes que nosotros le demos una leída. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué parte no entienden de que si no es por medio de Jesús, tú no te vas a reconciliar con Dios? Ay, es que yo soy devoto o devota de tal o cual. Pues qué pena, porque te estás yendo por el lugar equivocado. Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué parte no se entiende que nada más hay un solo mediador? Ay, es que yo soy devoto de Sanforizado o en fin. No, te estás yendo por el lugar equivocado. Nadie va al Padre si no es por mí. Hay un solo mediador. Y en el libro de Hechos nos expresa: porque les es dado un nombre del único hombre que los va a salvar. Y ese nombre es Jesucristo. Romanos 10, versículo 9 y 10, hagan de cuenta, cuando uno quiere ir a algún país, necesita tramitar una visa. Bueno, pues hagan de cuenta que Romanos 10 es la embajada celestial. Si yo no cumplo
los requisitos que dice el versículo 9 y el versículo 10, chato, no te van a dar la visa. Es necesario que yo cumpla con estos requerimientos. Ay, pero es que en mi familia todos somos seguidores de tal. Es necesario que ustedes lean las escrituras. No es a tu manera como se tiene que llevar una relación con Dios y con Jesús. Es a la manera que ellos te están diciendo que tiene que ser. El de Bethsaida es un milagro muy particular porque el Señor Jesús lo lleva al exterior, le da ciertas instrucciones que él tiene que obedecer, y bueno, pues este milagro se hace en etapas. El del ciego de nacimiento, sus discípulos le dicen: Señor, Maestro, ¿quién pecó, sus padres o él, porque está ciego? Y Jesús les responde: no, ninguno de los dos, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. 2 curaciones de leprosos. Resulta que por el camino va el Señor Jesús y hay 10 leprosos que empiezan a gritar que los sane, y veíamos Jesús, nacido bajo la ley, Jesús, que no vino a abrogar la ley, les da este mandato, ¿sí? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Resulta que mientras iban en el camino, quedaron limpios. En el libro de Levítico, las personas que llegaban a tener sanación tenían que ir con los sacerdotes. Es por ello que tú le pides algo a Jesús y Jesús te dice: tienes que hacer tal cosa. Y fíjense, el Señor Jesús dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y este extranjero era un samaritano. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos algo a Dios, le pedimos algo a Jesús, no lo cumple y no lo reconocemos ni le damos las gracias? Y este extranjero, este samaritano que va y le da las gracias, el Señor Jesús le responde: levántate, vete, tú te has salvado. Fíjense, los 9 restantes únicamente tuvieron la sanación, pero este, por agradecido, por reconocer el poder y de dónde y de quién recibió la sanación, aparte es salvado. Jesús le otorga la salud y le da la salvación. Por favor, si has sido bendecido por algún favor, dile a Dios, dile a Jesús gracias. Un leproso en Galilea de igual forma pide ser sanado, y Jesús le da instrucciones de que tiene que ir con el sacerdote, porque en el libro de Levítico así lo expresa Moisés. Él obedece y es sanado de esa lepra. 6 curaciones. Resulta que van los discípulos a casa de Pedro y se encuentran con que la suegra tiene una severísima fiebre. El Señor Jesús la sana y después narra las escrituras que ella empieza a servirles, les da de comer a todos ellos, y ya en la tarde, sí, diversas personas llevan a sus enfermos para que el Señor Jesús los sane. Y me gusta mucho este milagro de
Malco aparece en los cuatro libros, pero me gusta mucho cómo lo narra Juan. Fíjense, en el capítulo 5, perdón, en el versículo 5, dice, y Jesús, que sabía todo, ¿sí? Ya viene la guardia del Sanedrín por Jesús y narra, y le sale al frente y les pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos responden, a Jesús de Nazaret. Y cuando el Señor Jesús dice, yo soy, ellos salen expulsados y se caen al suelo. Qué poderosa es la voz de Jesús. No es porque haya gritado, sino simplemente yo soy. Bueno, como las caricaturas, ¿no? Salieron estos soldados y se van cayendo. En el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 4, cuando está viendo Moisés que esa zarza está encendida y no se consume, empieza un diálogo con Dios y le dice, ¿quién eres? Y responde Dios, yo soy el que soy. Y Jesús en 7 ocasiones narra Juan que expresa el yo soy. Bien, había una mujer con un flujo de sangre que llevaba 12 años y iba con médicos, uno y otro, y iba de mal en peor cada vez. Ella se entera de que el Señor Jesucristo va a pasar por donde ella vivía, y entonces ella empieza a decir, yo sé que con el simple hecho que toque su manto, yo voy a quedar sanada. Entonces, bueno, ahora sí que se pone a modo, pasa el Señor Jesucristo y ella le toca el manto, y el Señor Jesús dice, ¿quién me tocó? Y sus apóstoles decían, ay Señor, con este apretujadero, pues quién sabe quién te habrá tocado. Y dice el Señor Jesús, es que de mí salió poder. Entonces la mujer que estaba sufriendo de flujo de sangre le dice, yo fui la que te toqué, maestro. Y entonces él le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y vemos que ella también, ella nada más iba por la sanación, y fue tan profunda su fe que Dios le otorga la salvación. Siempre la salvación es por medio de Jesucristo. No hay otra persona que te pueda reconciliar con Dios si no es Jesucristo. El sordomudo en Decápolis, el Señor Jesús pudo haber dicho queda sano, mas sin embargo le toca, porque si le hubiera dicho oye, te voy a sanar, pues, no iba a oír, pero le toca el oído y escucha. Después le toca la lengua y puede hablar. Él le dice a él Efata, que significa ábrete, y él usaba todo tipo de formas para que la gente viera, para que la gente observara, y el beneficiado también supiera del poder del Señor Jesucristo. El hidrópico, volvemos nuevamente, los fariseos, el Señor Jesús se va a comer a la casa uno de los chipocludos de los fariseos, pero están atentos a ver si comete el error de sanarlo en sábado. Y recordemos, descanso es una pausa en el trabajo o en otra actividad para recuperar fuerzas. Reposo, estado de quietud de una persona. Y es importante que recordemos siempre tener presentes estos 3 libros, Gálatas 4:4, Mateo 5:17 y Juan 6:38. El hijo de un alto oficial del rey. Esta persona era tan afecta a los judíos que les construye una sinagoga. Y bueno,
eh, se entera que el Señor Jesús va a ir a esa zona y va a su encuentro. Entonces le dice Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre le creyó a la palabra que Jesús le había dicho y él se va. Él vivía a un día de distancia. Entonces, bueno, va a su casa, pasa un día y ya cuando está próximo a llegar a su casa salen a decirle: tu hijo vive. Y entonces él pregunta como: ¿a qué hora se dio este hecho? Y ellos le responden: por ahí del mediodía. Y entonces recuerda que él estaba con el Señor Jesús al mediodía. Este milagro fue a larga distancia. Curaciones hechas de modo genérico. Nos dice que al ponerse el sol, sí, fueron muchas personas, había enfermos de diversas enfermedades y fueron a llevárselos a Jesús y los sanó. Después nos dice que recorriendo Galilea, ¿sí?, ya era tal su fama que le trajeron a muchos enfermos, atormentados, lunáticos, paralíticos, y a todos sanó. Junto al mar de Galilea, igual, muchos enfermos, cojos, ciegos, mudos, mancos, todos fueron a los pies del Señor Jesús y fueron sanados. Aquí ya nada más en estas tres últimas referencias ya no se contabilizó, fueron miles de personas que tuvieron la dicha de que los hayan llevado a los pies de Jesús y ellos hayan tenido salud. En el templo, de igual forma, había ciegos, cojos, y él sanó a todos. Cuando se retira al mar con sus discípulos, nuevamente sanó a muchos, ¿sí? Y te pregunto, ¿le has pedido a Dios que te ayude? Y después de la petición sigues nervioso, sigues nerviosa y con miedo, seguramente tu pila de la fe está en ceros. ¿Y sabes qué? Tú no tienes fe. Si ya le entregaste tu necesidad, ¿por qué estás nervioso? ¿Por qué tienes miedo? Porque la fe incluye ver desde el punto de vista de Dios. Jesús no le importa tu pasado, no le importa qué hiciste, qué fuiste. Él simplemente te dará la mano y su amor el día que decidas buscarlo. Si estás por los suelos y quieres tener una transformación, quieres tener un cambio, deleítate en ese bálsamo que es estar con Jesús. Sígueme con esta oración, por favor. Padre amado, te pido ayuda. Necesito de ti. Necesito cambiar mi forma de vida. Yo reconozco en el Señor Jesús que Él es el único que me puede llevar a tu presencia. Es el único que me puede reconciliar contigo. Yo lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. Padre amado, ayúdame. Yo quiero tener un cambio. Yo quiero tener un estilo de vida que a ti te agrade, mi Dios. Y esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Nos vemos para la tercera parte. Buenos días. Gracias.